Bien, una vez que hemos estudiado el sistema de mensajes, particularmente la comunicación directa, vamos a estudiar ahora la comunicación indirecta. La comunicación indirecta, en contraste, no requiere que yo conozca explícitamente el PID, por ejemplo, del proceso con el cual me quiero comunicar. Para esto, lo que yo tengo que establecer son buzones o puertos. ¿Sí? Vamos a estudiar este tema con detalle, pero imaginemos un buzón en un edificio de muchos departamentos. Entonces, cuando llega una carta, en lugar de entregarlo directamente a la persona, se pone al buzón. El cartero entrega o coloca el mensaje, la carta en este caso, en el buzón, pero el mensajero, en este caso el cartero, pues no sabe el nombre o no sabe exactamente quién es la persona que lo va a recibir. Para eso son los buzones. Entonces, si yo quiero enviar, por ejemplo, un mensaje eh, a un servidor web, pues yo no sé cuál es el PID del servidor web, pero puedo saber cuál es su buzón. Por ejemplo, el nombre del servidor en donde está ejecutando ese servidor web. Por ejemplo, www.google.com. Yo sé que ahí habrá un proceso que va a recibir el mensaje. ¿Qué PID tiene ese proceso? Pues no lo sé, solamente lo envía al buzón. Entonces veremos con detalle cómo es que estos buzones se estructuran y se utilizan. Y de hecho vamos a crear en el curso buzones. Que cada buzón tiene un identificador único, eh, un ID, y ese ID puede ser un ID compuesto, por ejemplo, host y puerto, como veremos más adelante. Y bueno, estos enlaces de comunicación también puede establecerse solamente para dos procesos o para más de un proceso, como en el caso de las páginas web. Y incluso procesos pueden comunicarse utilizando varios enlaces distintos, incluso al mismo tiempo. Entonces veremos algunos ejemplos de estos casos. Aprenderemos en el curso operaciones para los sistemas de comunicación de mensajes indirecta. Por ejemplo, vamos a aprender cómo se crea un buzón. Vamos a aprender a enviar y recibir mensajes a través del buzón. Y veremos que en realidad son operaciones muy sencillas de implementar. También una vez que ya no requiramos, no necesitemos el buzón, aprenderemos a eliminarlo para que el sistema operativo ya no pierda tiempo ni recursos en administrarlo. Las primitivas son las operaciones básicas de todo mecanismo. Vimos, por ejemplo, en el caso de la memoria compartida, primitivas u operaciones básicas para crear la memoria compartida o para dejar de usarla. Igual para la comunicación indirecta se tienen primitivas básicas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, send, en este caso en lugar de poner el PID del proceso, solamente pongo el buzón. Y receive, en donde yo también pongo el mensaje y el buzón a través del cual recibí el mensaje. Entonces vamos a ver en el curso que es mucho más sencillo utilizar la comunicación indirecta, porque en este caso, si el proceso se termina y luego se ejecuta con un nuevo PID, no afecta al sistema de comunicación de mensajes, porque no tengo que aprenderme o conocer el PID de cada proceso con el cual me quiero comunicar. Bien, en la comunicación indirecta también podemos compartir buzones. Imagínense que hay tres procesos, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, que comparten un buzón A. Esto es muy común, por ejemplo, en los servidores web. Yo puedo tener un host, una computadora con un servidor web, por ejemplo, Apache, y puedo tener en la misma computadora varias páginas web con diferentes dominios. Entonces, un ejemplo de tres procesos que comparten el mismo buzón. Y tanto el proceso 1 como el 2 y el 3 pueden enviar y recibir. Por ejemplo, un proceso puede enviar a un buzón y P2 y P3 pues pueden recibir. Obviamente, cuando yo envío tendré que indicar, como veíamos anteriormente, a qué buzón en particular estoy enviando el mensaje. Y también, pues la pregunta será, si la información llega al mismo buzón, ¿cómo sabemos qué proceso va a recibir el mensaje? Bueno, una opción es no permitir que el enlace o el buzón esté asociado a más de dos procesos. Bueno, eso es una forma de hacerlo.
Aquí el problema es que limito la operación de la computadora y tendría que tener, por ejemplo, una computadora por cada página web, cuando tengo recursos suficientes como para tener en la misma computadora hospedadas varias páginas web. Entonces, esta opción pues no es muy deseable en términos de eficiencia en el uso de recursos. También puedo limitar que los procesos no puedan ejecutar una operación receive a la vez. Es otra opción. Y la otra es permitir al sistema elegir arbitrariamente pues que lleguen los mensajes e identificar, no importa que lleguen al mismo buzón, a cuál proceso le corresponde. Pues esto es lo más común. También lo veremos más adelante. Bien, también es importante definir cómo los procesos se sincronizan al enviar y recibir mensajes. En este caso, el sistema de mensajes puede tener dos tipos de operaciones, con bloqueo o sin bloqueo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el sistema con bloqueo, que también se considera síncrono, es aquel en el cual la ejecución del programa se bloquea, se detiene cuando llega una operación de enviar o de recibir, send o receive, y se queda bloqueado hasta que el mensaje llega en el caso de receive o hasta que el mensaje sale. Esto es lo más utilizado y es muy, muy conveniente porque de esa manera evito que se superpongan mensajes, tanto al enviar o al recibir. Entonces, yo repito, tendré este comportamiento, el emisor se va a bloquear el proceso hasta que envíe o se reciba. Igual en la recepción. En el caso de las operaciones o de los sistemas de mensajes sin bloqueos, considerados asíncronos, las operaciones, por ejemplo, de envío en el programa, no bloquean la ejecución del programa. La llamada al sistema de envío de mensajes, pues lo que hace es solicitar, por ejemplo, la tarjeta de red que se encargue del envío, y yo ya no sé si se pudo enviar o no porque continúo con la ejecución del programa. Y lo mismo ocurre con la recepción de mensajes. Entonces, lo más común y lo que vamos a estudiar en este curso es el sistema de mensajes con bloqueo. Bien, también tenemos el buffer, que como sabemos es esa área de memoria temporal que en este caso me sirve para poner los mensajes que quiero enviar o donde se colocan los mensajes que he recibido. Entonces, por ejemplo, puede ser que esa cola de mensajes, en donde están estos mensajes utilizados en los procesos que se comunican, tenga una capacidad 0. Entonces, por lo tanto, el emisor debe esperar por el receptor, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo no puedo enviar varios mensajes a la vez. Tengo que esperar a que si se envía un mensaje, se envíe para poder continuar, o si estoy esperando la recepción de un mensaje, recibo ese mensaje nada más y punto. Puedo también tener una capacidad limitada, puedo recibir más de un mensaje siempre y cuando haya suficiente espacio en el buffer, o capacidad ilimitada. El emisor nunca espera, siempre está enviando porque supone que el buffer tiene una capacidad ilimitada. Entonces veremos algunos ejemplos de estos casos, particularmente limitado y con capacidad 0.